Buenas noches, me presento, mi nombre es Sebastián Vargas. A continuación les voy a hacer la presentación del diseño del sistema de gestión de activos apoyado con inteligencia artificial. Después también van mis compañeros, el ingeniero Nelson Gaviria, el ingeniero Sebastián Suárez y el ingeniero César Sánchez. Entonces aquí vamos a tener una selección de activos. En este caso vamos a seleccionar cuatro turbogeneradores, dos marcas Siemens y dos marcas Solar. Estos activos están en una superficie de perforación. Estos hacen parte del sistema de la generación eléctrica de la planta de producción principal de esta, que abarca una capacidad de 40 megavatios. Estos generadores, turbogeneradores, tienen, suministran el 70% de dicha capacidad. ¿Qué, ¿Qué sistemas alimentan estos turbogeneradores? Ellos alimentan el sistema de distribución eléctrica de baja tensión, el sistema de supervisión y control, alumbrado, transferencia de fluidos, separación de fluidos, el tratamiento de gas de hidratación, los gases combustibles y los aires acondicionados industriales en, en las plataformas. Eh, Tenemos el proceso de sistema de gestión. Entonces tenemos el ciclo de vida del activo desde que se ingresa a hacer sus trabajos hasta cuando se le da de baja al activo. La planificación y la ejecución de las actividades, como los mantenimientos preventivos, los no planeados, la programación y rutinas, las estructuraciones, los proyectos de mejora de las inversiones, gestiones de riesgos, la identificación y la mitigación de estos riesgos y pues el uso de la información. Toda esta información, la idea es recolectarla, colocarla en algún formato, cada uno tiene su formato, que, ¿para qué? Para nosotros tener todo esto, ponerlo con datos, como datos, para llegar a darle un manejo a estos datos para tomar de decisiones. Entonces tenemos los procesos de soporte, como lo que son los recursos humanos con capacitaciones, la infraestructura y el ambiente de trabajo, para que el mantenimiento de las instalaciones y que las condiciones del personal sean óptimas, la información documental, pues el control del mantenimiento de las políticas, los procedimientos, riesgos y los datos de los activos, los recursos financieros, pues de dónde sale la plata para estos mantenimientos, para el procedimiento, para la operación como tal de de toda esta producción. Aquí también tenemos las evaluaciones de desempeño con un monitoreo y una medición. Se implementan los indicadores claves de los desempeños, los KPI, las auditorías internas que son necesarias para la revisión periódica y asegurar el cumplimiento de las normas, la revisión por la dirección, una evaluación formal del sistema de la alta dirección, eh, las no conformidades y las acciones correctivas, que se implementa un sistema de recepción de no conformidades o mejoras correctivas. La mejora continua también con la implementación de cambios de la optimización para los activos. También tenemos, aquí están los sistemas ya implementados como tal en esta compañía.
calidad, la ISO 9001 con el SGA de activos, usa los procesos de gestión documental, el control del cambio y la mejora continua, el mantenimiento, los planes, las metodologías, RCM, TPM. Entonces acá son los planes de mantenimiento, alimentan el Asset Management Plan eh, para la información histórica. Estas información son para los datos, las fallas, el MTBF, el MTTR, los costos, todo para dar un soporte de toma de decisiones basado en el riesgo y en los ciclos de vida de los activos. Y en la seguridad y salud en el trabajo, pues los riesgos HSE se integran en una matriz de los activos para priorizar las inversiones. Es un gusto estar acá con ustedes. En la sección actual les voy a presentar la identificación de riesgos asociados a los turbogeneradores que fueron descritos anteriormente como objeto de análisis en la presentación actual. Para la identificación de riesgos se dieron códigos para los mismos descritos en R1, R2, R3, R4, R5 y R6. ¿Sí? En esta tabla podemos apreciar los ítems de cada riesgo, su descripción, la consecuencia y la categoría del riesgo que abarca cada uno de ellos. Para los anteriores riesgos descritos, se ha implementado una matriz de probabilidad de impacto, la cual se encuentra construida bajo los niveles de muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Hay que tener en cuenta que el riesgo se describe como la probabilidad por el impacto. ¿Sí? Es decir que bajo estas condiciones el riesgo más alto va a tener una ponderación de nivel 25, dándonos un riesgo muy alto. ¿Sí? A continuación se presenta la matriz que implementamos para la evaluación de los riesgos identificados en los turbogeneradores de las marcas Siemens y Solar. En la evaluación de los riesgos identificados en los turbogeneradores Siemens SGT300 podemos apreciar que entre el riesgo R1, una de las principales causas es la falla en la regulación de voltaje. ¿Qué consecuencia nos puede traer esta falla? Pues la falla nos puede suspender la generación de energía, lo que provoca una parada parcial de la planta, ocasionando una quema de gas al ambiente. Esta categoría pues abarca en cuanto a lo operacional, lo ambiental y lo económico, lo que nos indica una probabilidad de nivel 3, un impacto de nivel 4 debido a las altas emisiones que provoca la quema de este combustible, dándonos un nivel de riesgo alto, con un valor de 12. Fugas de aceite por galerías de lubricación y accesorios de conexión. La consecuencia de este riesgo es una baja presión en el sistema de lubricación que causa una parada preventiva del equipo, provocando nuevamente una parada parcial de la planta y quema de gas al ambiente. Categoría del riesgo igualmente es operacional, ambiental y económico. La probabilidad que se ha dado en el objeto de análisis es de 4, el impacto de 4, dándonos un nivel de riesgo de 16, una condición muy alta para este riesgo. En el riesgo 3 encontramos una falla en transmisor diferencial de monitoreo y control. Eso nos genera un derrateo en la carga y la exportación de energía limitada, dándonos una consecuencia operacional. La probabilidad del impacto de esta es de 3. Por lo tanto, tenemos un nivel de riesgo de nivel medio, con una ponderación de 9.
El riesgo R4 se nos define como un error de lectura del transmisor PT220A y PT220B. Esta consecuencia nos genera una inestabilidad operacional de la turbina, dándonos una categoría del riesgo operacional. Esta probabilidad abarca de nivel 2 y un impacto de nivel 3. Por ende, nuestro nivel de riesgo será una ponderación media con un valor de nivel 6. El riesgo R5, la cual se describe como una falla en los sensores de vibración, pues nos genera una consecuencia de un equipo operativo sin protección mecánica, ¿sí? Lo cual nos va a afectar directamente económicamente la capacidad funcional del activo. La probabilidad de este riesgo es de nivel 2, un impacto de nivel 2 y un nivel de riesgo bajo. Para nuestro último riesgo, hemos definido la rotura y o contaminación de álabes variables. Esto como consecuencia nos genera un derrateo de carga con una exportación de energía limitada, debido a que los álabes ya no nos van a generar un perfecto funcionamiento en la quema y en la estequiometría de la mezcla de aire-combustible y todos sus otros derivados para una buena combustión. La probabilidad de este riesgo es de nivel 2, sin embargo su impacto es altamente significativo. ¿Sí? El nivel de riesgo de este ítem lo hemos valorado nivel alto, con una ponderación de 10. ¿Qué acciones de mitigación tenemos identificados en los turbogeneradores Siemens SGT 300? Pues para el riesgo 1 que se acaba de mencionar, lo ideal es tener un plan de mantenimiento preventivo, los cuales se valoran las pruebas de inyección de corriente en relés de protección del generador, un mantenimiento preventivo dando una coordinación a las protecciones eléctricas, un mantenimiento preventivo en la limpieza y la organización y el ajuste de los bornes de conexión. Para el riesgo 2, se considera una inspección diaria de las fugas de aceite, un ajuste en bridas de conexión de galerías de lubricación. Para nuestro ítem 3, o riesgo de categoría R3, vemos conveniente realizar medición de voltaje de alimentación para validar los componentes de corriente alterna en corriente directa y realizar calibraciones. En los riesgos de categoría R4 se ha considerado realizar una calibración en el transmisor de presión. En el riesgo 5, realizar una alineación de sensores de vibración y estar muy a la par en cuanto al seguimiento de sus variables. Para el riesgo final, el riesgo 6, se ha considerado pertinente dar un lavado al compresor, aplicar boroscopía y dar un análisis de tendencias en cuanto a la eficiencia versus la temperatura y vibración del equipo. A continuación, mi compañero se encargará de explicar las técnicas predictivas en turbogeneradores a gas, de las cuales hemos descrito en los equipos Solar y Siemens. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nelson Gaviria. Quiero mostrarles un poco acerca del ejercicio de consulta a la IA por medio de ChatGPT, de algunas consultas para técnicas predictivas en turbogeneradores a gas y algo referente al riesgo. En el caso de las técnicas predictivas, nos arrojó que debemos utilizar análisis de vibración, análisis de aceite lubricante, algunas señales eléctricas del generador, las variables operativas y la toma de temperaturas críticas. En este caso también nos arrojó unos criterios para toma de decisiones para cada tipo de
de técnica predictiva. Herramienta muy valorada, nos ayuda un poquitico más a complementar lo que tenemos por experiencia en la parte técnica y, y con esto se tomarían decisiones dependiendo del resultado de cada técnica predictiva. Se le preguntó también acerca de las frecuencias en el caso de las técnicas predictivas y nos arrojó un checklist de lo que debemos hacer a diario, semanal, mensual y trimestral. También se le pidió que nos arrojara una matriz de riesgo y prácticamente nos arrojó la misma que utilizamos en el ejercicio, en este caso una puntuación de probabilidad, otra por consecuencias y el cálculo del riesgo multiplicando la probabilidad por la consecuencia para obtener valores entre el rango bajo, medio y alto. Primero que le preguntamos es acerca de los riesgos basados en vibración. Apuntó a 3 riesgos, quizás los más altos: el aumento de vibración por desbalance, vibración por desalineación del rotor del generador, la vibración vibración alta por falla de rodamientos. En el ejercicio pues nos dan la valoración, el resultado del riesgo, y esto lo vamos a ver en todos los ejercicios. Ahorita que preguntemos sobre temperatura y análisis de aceite, les vamos a mostrar la misma tabla, pero lo interesante de esto es que nos arroja qué acciones debemos realizar para corregir precisamente ese riesgo, que no se vaya a materializar. En este caso, pues, el balanceo en sitio, alguna inspección de ala, recalibración de alineación con láser, torques y cambios de rodamientos, o aquí nos dice, oiga, pase a otra técnica predictiva, en este caso análisis tribológico, que es el análisis de aceite. Volviendo a la consulta, también se le preguntó acerca de temperatura. Ahí nos arrojó una tabla de los riesgos asociados y acciones que debemos tomar precisamente para que estos riesgos no se materialicen. También lo realizamos con riesgos energéticos y eléctricos, donde los riesgos más altos estaban asociados al incremento de la distorsión armónica, a la inestabilidad del sistema de excitación, sobrecorriente, sobrecarga del generador. Cuando preguntamos acerca del sistema de lubricación, en este caso nos habla un poco más del estado del aceite lubricante, del incremento de partículas metálicas, la oxidación y la contaminación del aceite, y algo importante que es la vida de los cojinetes de un rotor en un turbogenerador a gas, que es la presión de lubricación. Con el tema de riesgos operativos, que es lo que se puede mirar en el supervisorio del activo, en este caso la combustión inestable, la fatiga térmica por ciclos frecuentes y la pérdida de eficiencia por suciedad del compresor, recordando que la turbina lo comprende un compresor de alta centrífugo que va acoplada a una turbina, la parte caliente de la turbina. Luego de la turbina va acoplada a un gearbox y del gearbox pasa al generador, que ese es el que encarga de conectarse a la red eléctrica para generar precisamente o darle esa energía suficiente o alimentación a los equipos que lo necesitan. Por último, en esa matriz de riesgos se le preguntó acerca de los riesgos de rotor y dinámica, donde arrojó la resonancia o cruce de velocidad crítica y la excentricidad del rotor. Esos fueron los 2 riesgos más importantes que arrojó ChatGPT. Adicional a esto, ChatGPT nos mostró algún resumen de riesgos y algunos espectros en el caso de vibraciones, de temperatura, que tuviéramos en cuenta. Para el caso de este ejercicio pues no vamos a ir al detalle, pero si quisiéramos ir al detalle pues podemos mirar cada espectro y compararlo con lo que se recoge en campo. Esto le quería comentar. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Sebastián Suárez y les voy a explicar cómo aplicamos la inteligencia artificial en el sistema de gestión de activos y cuáles son los KPI
que implementamos para los turbogeneradores. Voy a hablarle también de los indicadores. El primer indicador es la disponibilidad. Eh, la disponibilidad es el grado en que un turbogenerador se encuentra en estado operativo, es decir, capaz de producir energía cuando la planta lo requiera. Para calcularla, tomamos el tiempo total y descontamos todas las horas en las que el equipo no estuvo realmente disponible, como por ejemplo en mantenimientos correctivos, mantenimientos preventivos no programados, fallas en sistemas auxiliares, tiempos de arranque o enfriamiento cuando se considera un downtime. También las limitaciones operacionales como rating por temperatura, problema de combustible o niveles altos de vibración. Bueno, aquí la inteligencia artificial nos ayuda a reducir ese tiempo fuera de servicio porque a partir de datos históricos y de los sensores podemos anticipar fallas, eh, recomendar ventanas óptimas de mantenimiento. En sí, en general, pues lo que nos ayuda es para planear mejor las intervenciones para que impacten menos la disponibilidad de nuestros activos. El segundo indicador es la confiabilidad, que es la probabilidad que un turbogenerador opere sin fallas durante un intervalo de tiempo definido, bajo condiciones operativas específicas. En otras palabras, ¿qué tan capaz es el equipo de funcionar de forma continua, sin interrupciones no planificadas? En las unidades de generación, esto se refleja en continuidad del despacho, menor frecuencia de fallas, reducción de eventos forzados, y estabilidad del conjunto turbina generador y sus sistemas auxiliares. Con la IA podemos construir modelos que estimen esa probabilidad de falla con base en variables como vibraciones, temperaturas, calidad del combustible o condición del aceite. Eso nos va a permitir actuar antes que la confiabilidad caiga, ajustando cargas, modificando parámetros de operación o adelantando tareas de mantenimiento. El último tercer indicador es el tiempo medido entre fallas o el MTBF, que es el tiempo promedio que transcurre entre una falla y la siguiente. Durante la operación normal del turbogenerador, en este caso lo aplicamos en los principales subsistemas, como lo son turbina, compresor, cámara de combustión, generador, sistema de lubricación y todos los sistemas de enfriamiento, combustible, controles y sensores. La inteligencia artificial nos ayuda a calcular y actualizar el MTF en tiempo real, analizando automáticamente los históricos de falla y las horas de operación de cada módulo. A partir de estos datos, los algoritmos pueden sugerir cambios en las frecuencias de mantenimiento porque después se hace en tiempo real o avisar cuando un componente se está comportando peor que su MTBF esperado, ¿sí? En conjunto, estos tres KPI, disponibilidad, confiabilidad y el MTBF, son la forma en que medimos el impacto del sistema de gestión de activos apoyado con IA sobre el desempeño de los turbogeneradores y nos permite demostrar si realmente estamos reduciendo riesgos y mejorando la operación de la planta. Entonces, la implementación de la IA, aparte de que nos ayuda a tener todo, digamos, en tiempo real, nosotros lo entrenamos para, con ciertos patrones o ciertas desviaciones en las tendencias, pues este nos empiece a dar las alarmas.